Hola amigos, soy Publio Romero, bienvenidos a un video más de El Chapucero. Y es que a solamente un par de días de que se registró la visita del premier Boris Johnson allá en Kiev, donde circularon estas imágenes, donde pues daba recorrido prácticamente de la mano lado a lado con Zelensky, pues bueno, le ha caído un balde de agua fría a Boris. ¿Por qué? Porque se confirma la multa derivado de las fiestas que habría organizado en la pandemia. Recordemos, Boris Johnson pues se contagió creo que 2 veces de coronavirus. Él aseguró e incluso declaró bajo protesta, de decir verdad, que él había guardado las medidas de seguridad y se había reunido sola y estrictamente para lo necesario. Cuestión que terminó pues como un escándalo a través de las redes sociales después de que circularan decenas de fotografías en las cuales se veía al premier teniendo fiestas en el pico más alto de la pandemia. Hablamos del 2020. Pues él, junto a su esposa y 50 funcionarios más, han sido multados debido a, pues sí, violar las normas de la pandemia en este país. Por lo cual, la oposición ha aprovechado a solicitar, pues que se dimita, que se retire al primer ministro inglés, Boris Johnson. Pues con esto y más, vamos con nuestro amigo Jesús López Almejo. Jesús, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Publio, amigos del Chapucero? Pues resulta que el primer ministro bailarín Boris Johnson de la Gran Bretaña, a pesar de que hay suficientes pruebas, suficientes elementos, que no fue ni una, ni dos, ni tres, sino que quizás fue una práctica recurrente, esta de violar las reglas en pleno confinamiento, de reunirse con diferentes personas sin medidas sanitarias, sin cubrebocas y además en horarios laborales para esto que estamos viendo en pantalla, para festejar. Pues resulta que al final sí fue declarado culpable y por eso la policía del Reino Unido va a multar al premier británico, que recordemos que le ha venido como anillo al dedo, como decimos en México, como anillo al dedo el tema de Ucrania y de Rusia, porque en la medida que han tenido los medios de comunicación nacionales e internacionales, principalmente los londinenses, el atino, el acierto de demonizar a Vladimir Putin, pues prácticamente aquellas voces que pedían la destitución por mentiroso, porque además recordemos que Boris Johnson se contagió 2 veces de COVID y él decía que no entendía por qué, si él había guardado todas las medidas sanitarias, la sana distancia, las mascarillas, etcétera, etcétera, y que había respetado las reglas como todo británico, cuando lo que nos deja ver la prensa internacional es que no era necesariamente así. Incluso recordamos que había voces en su propio partido que pedían que por ética renunciara, puesto que él ante las autoridades británicas había dicho, viéndoles a la cara y bajo protesta de decir verdad, que no les estaba mintiendo y que no había asistido a ninguna de estas fiestas, hasta que, claro, alguien de su propio equipo de trabajo filtra estos videos y nos damos cuenta que sí había sucedido. Pues nada, la Policía Metropolitana de Londres anuncia desde inicios de la semana que tiene preparadas 50 multas para todos los trabajadores y miembros del gobierno británico que se saltaron las reglas de confinamiento durante los peores momentos de la pandemia allá por el año 2020. Y también Boris Johnson se encuentra entre los sancionados. Esto obviamente no genera problemas penales ni antecedentes penales, pero por una cuestión de ética, por una cuestión de coherencia, cuando él se atrevió a jurar bajo protesta de decir verdad que no había estado en estas fiestas, que había tenido sesiones de trabajo y que ese era su único delito, trabajar por la patria, pues generó un descontento muy importante entre sus gobernados y entre los opositores. La izquierda pedía su renuncia ya, y a esas voces de izquierda que pedían su renuncia ya también se sumaron las voces de sus conservadores, de su propio partido, que finalmente decimos el tema de Ucrania le vino como anillo al dedo, porque entonces ahora resulta que el demonio mayor es Vladimir Putin y dicen pues las mentiritas que echó Boris Johnson son secundarias. Scotland Yard
ha anunciado también la imposición de una sanción a Carrie Johnson, entonces Carrie Simons, la esposa del premier, que le organizó pues una fiestota también durante la pandemia, y fue una fiesta de cumpleaños. Cabe señalar que también había pues miembros de su gabinete en esta fiesta de cumpleaños que le organizó la esposa, miembros de su gabinete a los que también alcanzan las sanciones. Es decir, Publio, amigos, no solamente mintió en una sola ocasión, sino en todo un proceso, y no solamente estaba incumpliendo la ley de manera esporádica, por error, sino con plena conciencia, y además directamente y abiertamente mintió. Como dijimos hace un momento, y así lo relata ya la prensa europea, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la actitud decidida y firme, dice el diario El País, del primer ministro en el rearme del gobierno de Kiev y el impulso de sanciones contra Moscú han logrado dar la vuelta completamente a la situación. Ya nadie cuestiona la continuidad de Johnson dentro del Partido Conservador, y las críticas de la oposición laborista se hacían con sordina en un momento raro de la unidad. Cabe señalar que el premier bailarín, y también pues que se le conocen sus gustos por la bebida, en este momento goza de cabal salud política, y prácticamente, aunque él decía que quienes fueran encontrados culpables, pero que él no era uno de esos, iban a ser sancionados. Sin embargo, ahora que regresó de Kiev, porque recordemos que en días pasados se encontró con Volodymyr Zelensky en Kiev, la capital de Ucrania, y le fue a reiterar más apoyo del Reino Unido, ahora las cosas cambiaron y dice que pues cuestiona a quienes le critican, es decir, cuestiona la rigidez de las normas del confinamiento que su propio gobierno había impuesto, y ha calificado de tonterías muchos de los comentarios que se hicieron sobre las fiestas prohibidas en Downing Street. Esto, si hubiera sido nuevamente 2021, esto si no estuviéramos viendo el tema de Ucrania y de Rusia, seguramente lo que estaríamos viendo es la cabeza, políticamente hablando, de Boris Johnson, quien pues prácticamente mintió abiertamente. Ahora, este video quedaría como uno más de chismes de los tantos que pululan en las redes sociales, si no es porque demuestra algo que es bastante fuerte y que es el meollo de todo este asunto de la guerra de comunicación política y de la guerra de propaganda. Publio, amigos del Chapucero, la capacidad que tienen los gobiernos de las potencias mundiales para darle la vuelta a los escándalos a partir de escalar en otros conflictos, como decía George Orwell en este libro llamado 1984, que en realidad fue publicado en 1949, la capacidad de crear en el imaginario colectivo a un enemigo común externo, cohesiona al interior y termina por curar, por lo menos de manera superficial, las heridas internas, con tal de hacer un frente común contra el percibido como enemigo que está allá afuera, como lo vemos en el caso también del Reino Unido de la Gran Bretaña. No cabe duda que en todos lados se cuecen habas, y yo, para un comentario más extenso, les invito al canal de Tu Profe de RI, y me quiero despedir con un cordial saludo para toda la comunidad del Chapucero.